Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia UCIL desde casa. Bienvenidos a su programa Andrea te lo cuenta. Mi nombre es Andrea Rodríguez y como cada semana les vengo con todas las noticias y novedades. Y bueno, gente, en esta transmisión les quiero compartir un tema que es bastante importante y yo creo que muchas veces lo hemos visto en cursos, por ejemplo, de la universidad. Y ese es el tema de la globalización, pero lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de llevar este tema como que más a fondo, ¿no? Es por eso que hoy quiero tocar este tema. Y bueno, como todos sabemos, hoy en día la globalización se puede definir como un proceso de convergencia mundial que engloba bastantes factores, diferentes factores, como por ejemplo los tecnológicos, los económicos, los sociales, culturales, medioambientales, los políticos y entre muchísimos factores más, como si de un monedero se tratara. La globalización también incluye monedas, cada una con su cara y con su cruz. Por eso hoy quiero analizar con ustedes la globalización y sus ventajas e inconvenientes que posee. Empezando hablando sobre las ventajas de la globalización, en la cara amable de lo que es la globalización se pueden encontrar las señales que caracterizan a las sociedades más modernas, ya sean por la integración y la facilidad de las comunicaciones, su libre movimiento de mercancías, o también la extensión de lo que son los derechos humanos. Sin embargo, también existen signos de modernidad que definen, por ejemplo, los países desarrollados y también esto mejora la vida de cada uno de nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, empezando por la primera ventaja de lo que es la globalización, se encuentra la extensión de la comunicación. Si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es el de las tecnologías de lo que viene a ser la comunicación. La irrupción y consolidación de las redes sociales, en este caso, y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta ha sido una de esas claves. Esta también ha afectado a lo que viene a ser la percepción de lo que son los ciudadanos y qué percepción tienen en el mundo como un ente único. Por ejemplo, para las personas del siglo XXI, la Tierra es una casa común y mucho más pequeña de lo que era para los humanos de los siglos pasados. Los beneficios son también para las empresas que pueden agilizar todos sus procesos y también aumentar sus ventas. O también para los investigadores y estudiantes que pueden conectarse entre sí y acceder con inmediatez a los nuevos conocimientos que tenemos hoy día en las redes sociales. Por otra parte, la comunicación y el uso global de dispositivos electrónicos ha creado todo un mundo entramado social y económico. Y gracias a él ha aparecido nuevas profesiones que muchas veces no se veían antes y también que se pueden desarrollar en cualquier parte del planeta. En segundo lugar se encuentra el intercambio cultural, que esta es una de las, yo considero también muy importante. Hablando justamente de la comunicación, este permite el intercambio cultural. Este conocimiento compartido enriquece a todos, y tanto en el ámbito de las ideas como en lo que es lo económico. En la historia de la humanidad nunca ha habido mayor trasvase de valores culturales que los que existen en la actualidad. Este hecho plantea retos y debates para la multiculturalidad y es una realidad en lo que son los países avanzados. Las grandes capitales del mundo también tienen pequeños microcosmos identitarios en sus barrios y reflejan una nueva forma de convivencia en lo que son las distintas culturas que existen en todo el mundo. En tercer lugar se encuentra la desaparición de las fronteras económicas. La libre circulación de mercancías y capitales ha generado algunos aspectos positivos para lo que es la economía global, aunque no siempre se han visto reflejados en la población, y que los mismos productos se pueden también consumir en distintos países con las mismas características es uno de los símbolos de lo que viene a ser la globalización comercial. Como este proceso hay avances y retrocesos, ¿no? Siempre va a pasar eso. Y tal vez el aspecto económico sea uno de los más conflictivos hoy en día. En la actualidad hay dos tendencias opuestas. Una es la de globalizar aún más la economía y la otra es la vuelta al proteccionismo. Dos ejemplos que les puedo destacar
Es lo que ahora último se está viendo en las políticas de la administración del presidente Trump en los Estados Unidos, o también la salida del Reino Unido de lo que viene a ser la Unión Europea. También hay que aclarar que los defensores de estas restricciones no son contrarios a la globalización en general, sino solo a los factores que en este caso ellos consideran que les perjudican mucho más, ¿no? Por lo que con el aumento de los aranceles a la importación de productos de algunos países y la reducción de las importaciones, hay quien opina que la desglobalización recién ha comenzado. En cuarto lugar se encuentra el intercambio lingüístico, que justo es el que me mencionaba en el bloque anterior. Les conté de la semana pasada todo lo que tiene que ver con las lenguas y los idiomas, ¿no? La permeabilidad cultural que favorece las redes sociales es uno de los factores que favorecen el intercambio lingüístico en todo el planeta. Otro es la aparición de las plataformas en línea que ofrecen series de televisión y se han convertido en fenómenos culturales globales. Estas plataformas también permiten el visionado en versión original con subtítulos. Son un gran avance para el conocimiento, entre otros idiomas en países como por ejemplo el Perú, que solo tenía esta opción en casos aislados. Los videojuegos y la música de cine se han hecho todavía mucho más globales y se han servido sobre todo para que el inglés se haya convertido en la lengua franca más utilizada en las últimas décadas. Y en quinto lugar tenemos, entre las ventajas de lo que viene a ser la globalización, la extensión de los derechos humanos, un tema que es bastante importante también. Tampoco ha dejado de crecer lo que viene a ser la difusión de los valores y derechos recogidos en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, viene a ser la ONU, firmada en 1948. Esta declaración se ha ido complementando con pactos y protocolos hasta conformar la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Las organizaciones no gubernamentales, o conocido como la ONG, son una pieza clave para la extensión de estos derechos, como también son los profesionales del periodismo, la medicina y otros que alertan al resto del mundo cuando en estos casos hay una vulneración en algún punto del planeta. En ese sentido, la implicación de las opiniones públicas, ¿no?, de los países, en este caso más desarrollados, es un fenómeno novedoso y muy importante que no tenemos que dejar de lado. Y bueno, gente, ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más información sobre lo que vienen a ser las desventajas de la globalización, ¿no? Y bueno, volvemos en unos instantes. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Y bueno, gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia USIL. Como les comentaba en el bloque anterior, ahora vamos a tocar lo que viene a ser las desventajas de lo que es la globalización. Y ya yendo de este lado, en la cara negativa del proceso de globalización están principalmente lo que viene a ser la uniformidad cultural y la desigualdad económica. Esto resulta paradójico que se fomente en un mismo estilo de vida global, como las diferencias en la calidad de vida son tan grandes, no solo entre países, sino dentro de cada uno de ellos. En primer lugar, en la primera desventaja tenemos el intervencionismo extranjero. Entre los problemas que algunos ven en el proceso globalizador, esto es una cierta disminución de la soberanía nacional, como los países están tan interrelacionados hoy en día en lo que viene a ser lo económico, lo social, lo político y lo cultural. Cualquier desvío de las pautas generales es visto como recelo. Sin embargo,
Este intervencionismo no es malo ni bueno por sí mismo, simplemente es un rasgo característico de los nuevos tiempos. Por ejemplo, la bondad o la maldad dependerá de las consecuencias. Por ejemplo, que la comunidad internacional obligue a un país a respetar los derechos humanos es algo positivo para lo que vienen a ser los ciudadanos. Sin embargo, si un grupo de países obliga a otro a adoptar determinadas políticas económicas que van contra la mayoría de la población, esto será negativo para todos como sociedad. En segundo lugar se encuentra la pérdida de identidad nacional. Este es un tema también bastante importante, ¿no? Que muchas veces dejamos de lado. Por ejemplo, también hay quien ve un peligro de pérdida de identidad nacional, ya que las sociedades cada vez se parecen más entre sí, con los mismos gustos culturales, lo que vienen a ser las modas, etc. Tal vez haya que situar el debate en si estas identidades nacionales son estéticas o si siempre han estado evolucionando y posiblemente no nos hayamos dado cuenta. En este segundo caso, el problema estaría más en la conformidad que en la transformación. Más que el cambio, lo que preocupa es que este cambio lleva a todos los países al mismo sitio o al mismo estilo de vida, como quiera llamarse. Pero este proceso no es nuevo. Por ejemplo, un habitante de Nueva York, en este caso, puede tener más en común con uno de Londres que con alguien de la parte rural de su propio país. Y eso ya se veía desde muchísimos siglos atrás. Así las cosas, el miedo a la pérdida de la identidad nacional no es solo crear que se abandonen las propias raíces, sino que no se diferencien la forma de vida de un país que de otro. Como les mencionaba, un habitante de Nueva York puede tener lo mismo en común que un habitante de Londres. Sin embargo, en lo que viene a ser la arena política, no faltan quienes han enarbolado sus banderas con elementos de diferenciación, apelando a las emociones primeras del sentido de pertenencia. Este es el caso de los nacionalismos que extrema derecha en los países del Estado de Europa y otros más cercanos, ¿no? Como es el caso italiano. En tercer lugar se encuentra el declive de las lenguas minoritarias. Para las lenguas minoritarias sí que se ha detectado un riesgo real de lo que viene a ser desaparición. ¿Y por qué? Es la pregunta. O al menos, en este caso, la pérdida de influencia en lo que viene a ser los territorios. En la vida de una persona esto puede ser imperceptible, pero en el transcurso de, por ejemplo, varias generaciones puede darse una paulatina desaparición de muchas lenguas en todo el planeta. El problema de que una lengua desaparezca no es algo menor. La lengua es el máximo exponente de una cultura y su pérdida conlleva la desaparición de una identidad única e irreemplazable. Por eso, un correcto proceso de globalización debe preocuparse de que esas esencias se definan en que los pueblos perduren en la medida más posible. En cuarto lugar se encuentra el aumento del desempleo en los países desarrollados. Uno de los aspectos más criticados por los detractores de la globalización económica es la fuga de las empresas nacionales a países donde los costes de producción son muchísimo más bajos. Esta deslocalización ha tenido dos consecuencias en el paro de los países desarrollados y se abarata a lo que viene a ser la mano de obra. Por otro lado, se han precarizado los empleos y se han perdido derechos que forman parte del llamado estado del bienestar. Y bueno, en quinto lugar se encuentra la concentración del capital en grandes multinacionales. Una de las consecuencias del punto anterior es que han crecido lo que viene a ser las desigualdades, aumentando sus beneficios y sus posibilidades de competir. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y las profesionales autónomos, en este caso, han visto mermar sus ingresos y como consecuencia verse afectados por un desequilibrio económico. Por su parte, los trabajadores han perdido lo que es la capacidad adquisitiva. Mientras el proceso avanza en muchos países, se ha vuelto a levantar banderas nacionales que hacen sospechar que tal vez la humanidad aún no está preparada para lograrlo. En esta perspectiva global se puede ver cómo esa concentración del capital en unas pocas manos empobrece también a los países. Muchas nacionales tienen un Producto Interior Bruto más bajo que la cifra de negocio en las grandes compañías.
lo que eso sitúa a sus estados en una posición de inferioridad sobre todo aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Es por eso que, por ejemplo, entonces son muchos quienes ven menos ventajas y más desventajas en lo que viene a ser la globalización. En resumen, se podría decir que en este caso la globalización es un proceso irreversible, pero está por ver de qué manera se desarrolla. Mientras este proceso avance, en muchos países se ha vuelto a levantar las banderas nacionales que hacen sospechar que tal vez la humanidad aún no está preparada para lograr este tema, ¿no? Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado este tema. De verdad es un tema bastante importante que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de tocarlo muy a fondo y solamente nos han, no sé, enseñado lo básico, y me incluyo, y a la hora de armar este programa me di cuenta de muchas cosas que no tenía muy en cuenta anteriormente, ¿no? Y bueno, gente, ahora sí, nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.